¿Ustedes han oído hablar de la historia de Lina Medina? Sí, la historia de esa niña que a los 5 años, a la corta edad de 5 años, se convierte en la madre más joven del mundo. Comencemos. Lina, una niña de apenas 5 años que vivía en Perú con su familia, comienza a presentar fuertes dolores estomacales y su estomaguito se veía diferente, su vientre se veía diferente, se veía cada vez más abultado, por así decirlo. Todo esto hizo pensar a sus padres que tal vez Lina era víctima de una maldición o de un embrujo, aunque también llegaron a pensar que tal vez Lina tenía algún tumor. Divorció su padre, recurrió a los chamanes, porque sus vecinos pensaban que había caído sobre ella una maldición, la maldición de Apu. Apu es el espíritu de los Andes. Ellos creían que Apu le había insertado una serpiente en el estómago. Después de someterla a rituales ancestrales incas, la llevaron a los chamanes, como les habían recomendado algunos vecinos. Pero los chamanes no le ofrecieron ninguna respuesta. Ellos solo les recomendaban que fueran a Pisco. Pisco era la ciudad más cercana a Antachancha, que era el lugar donde ellos nacieron, crecieron y aún vivían ahí. Allí en Pisco, un médico le diagnosticó que Lina tenía un enorme tumor. Así es que los envió a Lima, para que en Lima ella fuera atendida por un especialista. Llegando a Perú, los médicos le hacen un estudio por aquí, un análisis por allá, más estudios, más análisis, todo lo necesario para llegar a un diagnóstico acertado, sin error. Para ellos era muy importante porque se trataba de una niña de 5 años. Así es que pues sí, le hicieron toda clase de estudios, de análisis, pruebas. No se quisieron arriesgar, nunca se iban a arriesgar a equivocarse. No con Nina. El diagnóstico, el diagnóstico fue muy inesperado y hasta podríamos decir que fue devastador. Lina, es que no hay manera de decirlo, así se los dijeron. Lina estaba embarazada. Tenía más de 7 meses de embarazo en ese momento. Los médicos le explicaron a los padres que Lina quedó embarazada debido a una condición llamada pubertad precoz. Un mes después, Lina se convirtió en la madre más joven de la historia. Dio a luz a Gerardo. Gerardo era un bebé perfectamente sano, aunque por obvias razones tuvo que nacer por cesárea, pues su madre todavía no tenía el tamaño adecuado en sus caderas para un parto natural. Lina nació el 27 de septiembre de 1933. Nació en Antachancha, en la región huancavelica del Perú. La mamá de Lina dice que la niña comienza sus periodos de menstruación cuando apenas tenía 2 años con 8 meses. Antes de los 3 años, Lina comienza sus periodos menstruales.
Yo no sé ustedes, pero yo creo que es una exageración, es una bebé, es demasiado corto. Yo no conozco una persona que comience periodos a tan corta edad. Conozco niñas que lo inician a los 9 años, a los 2 años, 8 meses, no. Y si esto se nos hace muy extremo, porque no sé ustedes, pero yo estoy anonadada, yo no conozco a nadie que a esa edad menstrue. Pero por si esto fuera muy extraño, extremo para nosotros, permítanme decirles que por ahí anda un informe médico en el que se dice que realmente Lina comienza a menstruar a los 8 meses de edad. ¿Se imaginan? Lina apenas comenzaba a caminar y a la par comienza su etapa fértil. No sé ustedes, pero por lo menos para mí esto era impensable. Y por si esto fuera poco, Lina a los 4 años tenía sus sus pechos estaban completamente desarrollados. Y todos nos podemos preguntar, aunque fuera Lina fértil, ¿cómo rayos fue que quedó embarazada? Pues eso todavía no tiene respuesta. Este caso salió en todas las portadas de los periódicos. Lina comenzó a ser considerada como una especie de Virgen María, al haber concebido a un varón, estando libre de pecado, o así era como la veían. Y cómo no verla así, ella tenía 5 años, tiene que ser libre de pecado, al menos ella. El caso provocó una gran conmoción en todo el mundo, tanto que el diario New York Times y Angeles Times hicieron un hueco. Estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, todos los periódicos estaban atestados de información sobre la Segunda Guerra Mundial, las portadas eran dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, pues estos periódicos hicieron un hueco para informar sobre el caso de Lina. El caso es que después de 2 años, Los Angeles Times publica una entrevista que se le hizo a una psicóloga. Esa psicóloga era la única que pudo trabajar en el caso de Lina. En esta entrevista, la psicóloga explicaba que Lina tenía una inteligencia superior para su edad. También explicó que curiosamente Gerardo el bebé también presentaba un desarrollo muy importante, más grande que los bebés que estaban en su entorno. Ahora, por supuesto que este caso tuvo una investigación de parte de la policía. Y como siempre ocurre en estos casos, los investigadores buscaron en el círculo más cercano de Lina para encontrar al responsable que la embarazó. Su padre fue encarcelado y acusado de vulnerar a su propia hija. La falta de pruebas hizo que lo liberaran en cuestión de días, pues en aquellos años no había manera de comprobar que él había vulnerado a Lina. Como tampoco había los avances científicos de la ciencia, valga la redundancia, que permitieran determinar si Tiburcio, el padre de Lina, también era el padre de Gerardo. Cuando descartan a Tiburcio, inmediatamente pusieron en la mira a uno de los hermanos de Lina, pues él tenía una discapacidad intelectual. Pero pasó exactamente lo mismo. Tampoco pudieron comprobar nada. El caso quedó ahí, así, archivado y sin resolver. Gerardo, el bebé de Lina, tomó el nombre del médico que lo trajo al mundo. Él pesó 2 kilos y 700 gramos, midió 48 centímetros. Gerardo tuvo una vida normal. Se crió con los abuelos, obviamente, pues Lina a sus escasos 5 añitos no podía fungir como madre. Gerardo pensaba que Lina era su hermana, hasta que cumplió 10 años, cuando Lina tenía 15 años. Gerardo supo que Lina era su madre. Lina empieza a ser considerada una nueva Virgen María o algo así, y Gerardo pasó a ser
el Hijo de Dios Sol. La familia era todo un acontecimiento mundial. Todo el mundo quería conocerlos y exhibirlos. Fueron invitados a la Feria Mundial de Nueva York con todos los gastos pagados. A pesar de todo esto, Lina fue recuperando su vida poco a poco. Ella nunca aceptó hablar de su caso, a pesar de que le hicieron muy generosas ofertas. Por ejemplo, la oferta de un empresario norteamericano. Él quería que varios científicos investigaran el caso. Le ofrecían pagarle $5,000, de aquel tiempo $5,000, porque ella hablara. Ni Lina ni sus padres aceptaron nada de esto. Hasta el gobierno impuso un control férreo sobre la familia. El gobierno se negó a que nadie se involucrara en el caso, porque decían que se exponía un grave peligro mortal para toda la nación. De hecho, el presidente Óscar Benavides emitió una ley urgente, fue con total urgencia, para que el Estado tuviera la tutela de Lina y de Gerardo, a cambio de una pensión vitalicia. Se supone que ellos iban a recibir una pensión de por vida. Claro, esta pensión nunca llegó, nunca la recibieron, ni Lina ni Gerardo. Cuando Lina tenía 33 años, ella se casa con Raúl Jurado. Y en 1972, Lina tuvo su segundo hijo. Gerardo, el bebé de Lina, tuvo una enfermedad en la médula ósea y lamentablemente en 1974, a los 40 años, esa enfermedad acabó con la vida de Gerardo. En el año 2002, un ginecólogo recuperó el expediente del caso. Al leer la historia y darse cuenta de todo lo que había pasado, él publica un libro con la historia de Lina. En este libro, él reclama al gobierno, reclama que cumpla con la promesa de ayudar a Lina, a quien el gobierno obligó a vivir en la miseria durante toda su vida. Eso es lo que reclamaba este ginecólogo. En 2019, Lina, con 86 años, seguía viviendo en un barrio marginal de Lima. Hasta aquí el video de hoy. Agradezco infinitamente que se quedaran a escucharlo todo. Gracias por compartirnos, suscribir, comentar. Gracias por todo su apoyo. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un espectacular día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.